Arratsaldeon ongi etorriak beste itzali berri batera, Forum Larramendi eta Forum Deusto Gipuzkoak batera, eskaintzen ari diren ziklo berri hontara. Lehengo ostegunean hasi genuen ziklo berri hau, eta gaur jarraitzen dugu bi islari jatorrekin. El jueves pasado, Jordi Moreras, yo creo que adelantó unas tesis sobre la diversidad, sobre lo plural, tesis interesantes que dieron pie a un debate que, si hubiera habido tiempo, hubiera sido más profundo, pero todo lo que subrayó él, el déficit de laicidad que nos obliga a situar en las periferias de las ciudades y de sus preocupaciones el pluralismo, tanto religioso como cultural, o nuestra superficialidad en la formación y actitudes nos han dejado sin argumentos para abarcar y situar en la cultura de nuestras ciudades lo plural, lo religioso. Y lo que subrayó también, yo creo que fue interesante, que no sabemos movernos en una ciudadanía con actitudes morales plurales. Lo nuestro, lo que hemos vivido, en lo que nos han formado de alguna forma, ha sido un orden moral único, y nos estamos encontrando con actitudes vitales en lo moral que son plurales, y ahí sabemos movernos peor. Bueno, pues hoy vamos a seguir profundizando en estas tesis desde otro punto de vista. Vamos a seguir durante 5 jueves viendo los nuevos credos, las nuevas simbologías de las ciudades, debatiendo, sugiriendo líneas de encuentro en lo plural. Hoy tenemos la oportunidad de que realmente sigan profundizando y proponiéndonos tesis nuevas, líneas de debate. El decano de la Facultad de las Ciencias Sociales de la Universidad de Deusto, Eduardo Ruiz Vieites, y Eugenia Relaño Pastor, de la Universidad Complutense de Madrid, y de otras actividades que ahora les va a presentar a ustedes el director del Forum Deusto de Guipúzcoa, Félix Arrieta. Bueno, arratsaldeon guztioi, ongi etorri. Parece que el cartel hoy aguanta un poco mejor que el otro día, para los que estuvimos. Bueno, Jose Marik esaten zuen bezala, arratsaldeon lagunok eta ongi etorri Deusto Forum Gipuzkoak eta Larramendi Forumak antolatutako multikulturalismotik multiditartasunera hitzaldi honetara. Aurreko ostegunean hasten genuen hitzaldi ziklo hau Jordi Morerasen hitzaldiarekin. Bertan, erlijioak eta erlijiotasunak egungo hirietan betetzen duen paperaz hausnartu genuen. Erlijiotasun periferikoez eta hauek dituzten adierazpideez. Eta haien aurrean dauzkagun ikuspegiez. Gaurkoan, ari hori jarraika ibiliko gara, gure mailan dauzkagun Eugenia Relaño eta Eduardo Ruizekin. Decía el jueves pasado Jordi Moreras que la religiosidad en las ciudades modernas, o tal vez debería decir postmodernas, se sitúa allá donde la ciudad pierde su nombre. Hoy seguimos, pues, explorando las periferias de la religiosidad y la secularización con las dos personas que me acompañan en la mesa y que paso a presentar a continuación. Empezando por mi izquierda, en el centro de la mesa, es un placer presentar a Eugenia Relaño Pastor, licenciada en Ciencias Políticas y doctora en Derecho. Entiendo que podemos decir que es politóloga, aunque antes me ha corregido un poco al respecto, pero esto es como los de Bilbao, que nacen donde quieren. Pues entiendo que cada uno también dice y elige qué es lo que tiene y tiene que decir. Por lo tanto, ella me decía antes, hombre, yo creo que me dedico más a las áreas del derecho
que a la politología. Por lo tanto, bueno, pues queda dicho. Trabaja como profesora titular habilitada en Derecho Eclesiástico en la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido becaria Fulbright en el Seminario de Salzburgo y profesora visitante en muchas universidades como Berkeley en California, Oxford, Harvard, en Boston, Massachusetts, comentábamos hace un poquito, y bueno, colabora también con la Defensoría del Pueblo en labores de asesoría jurídica. Estábamos hablando de Bilbao y que los de Bilbao nacen donde quieren, y hablando de Bilbao, es para mí un honor y un orgullo presentar a un bilbaíno de origen y de militancia, Eduardo Ruiz Viéitez, que, como decía antes José Mari, es doctor en Derecho y decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Deusto. Muchos de ustedes no lo sabrán, pero es mi jefe, así que más me vale presentarle más o menos bien, previamente fue director durante 15 años del Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe, también de la Universidad de Deusto. Es miembro del Comité Científico del Observatorio de Pluralismo Religioso de España y ha participado como experto independiente en varias misiones del Consejo de Europa o la OSCE relacionadas con la diversidad en países del este de Europa, en su gran mayoría. Tiene muchas publicaciones relativas a derechos de las minorías, y una de las que más éxito tiene entre nuestros alumnos y alumnas es una que se titula Juntos pero no revueltos. Es por lo tanto un placer presentar a ambos y un lujo poder tenerlos aquí esta tarde para poder compartir este rato de reflexión y diálogo sosegado sobre el tema que ya empezamos el lunes pasado. Nada más por mi parte. Eskerrik asko, benetan, muchas gracias a los dos, y Edu, tienes la palabra. Arratsaldeon guztioi, eta mila esker benetan gonbidapenagatik, bai Felix, Jose Mari eta antolatzaile guztiei, aukera hau emateagatik, eta ni etxean nago eta etxean sentitzen naiz, eta naiz eta bilbotarra izan da. Bilbotarra izan, ni denbora asko pasatzen dut orain Donostian, eta oso gustora gainera, eta askotan nator, eta askotan egoten naiz hemen. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y vamos a intentar, bueno, Eugenia, yo no sé hasta qué punto tendremos éxito en nuestro intento, hacer una exposición o compartir con todos vosotros y vosotras una serie de reflexiones y propuestas de una manera, en fin, compartida, es decir, no tan monográfica, de una ponencia separada para cada uno. Y entonces, bueno, hemos consensuado que yo hacía una primera entrada con una serie de ideas que quería plantear y que luego ya continuará un poco hablando más en concreto de la secularización, que es uno de los aspectos que aparece también en el título de la charla de hoy, del encuentro de hoy, ¿no? Entonces, bueno, entrando en la materia, el primer punto que yo creo que habría que poner sobre la mesa o que nos tenemos que ser conscientes en profundidad es: vivimos en sociedades diversas, vivimos en sociedades plurales. No vivimos, no sé si hemos vivido alguna vez, pero no vivimos ya más en sociedades monolíticas, que vivimos en sociedades plurales y diversas donde cada una de los que compartimos una ciudad, un territorio, tenemos pertenencias distintas, sentimientos distintos, creencias distintas, idiomas distintos, y que por tanto ese es el espacio, ese es el sustrato, esa es la realidad en la cual tenemos que organizarnos. No podemos aspirar a que todos piensen como nosotros ni crean como nosotros. Y dentro de esa pluralidad emerge la religión. La religión es un factor de identidad colectiva muy fuerte. No para todo el mundo, y no para todo el mundo en la misma intensidad, pero sí para algunas personas muy fuerte en lo que es su propia identidad personal, su identidad con otros y con otras personas. Entonces es un factor de identidad fuerte, es un factor que moviliza, que crea espacios de convivencia social, que crea diferencias también, pero es un factor muy asimétrico, muy irregular. Hay personas que no quieren saber nada de o con las religiones, y hay personas muy religiosas. Hay personas que viven la religiosidad de una manera muy privada, muy hacia adentro, digamos que no se les nota tanto, y hay otras personas que sí quieren que se les note. Bueno, pues esa es la pluralidad, y en esa pluralidad tenemos que convivir. Y todos tenemos derecho, en principio, a hacer cualquiera de esas cosas que he dicho, a tener, a no tener, a que se note o a que no se note.
Y la religión está jugando ese papel. Hubo una época, hubo unas décadas en las cuales parecía, ya lo comentaba también Jordi, parecía que la religión iba desapareciendo progresivamente a medida que la sociedad se iba modernizando, se iba secularizando y que la religión iba poco a poco perdiendo peso específico y desapareciendo de los debates sociales. Y sin embargo, en los últimos años, pues hemos podido percibir que eso no es así, o que no es así para todo el mundo. Y de hecho, los debates sobre cuestiones religiosas o que tienen que ver con la religión han reemergido en Europa, claramente, y no solamente porque haya personas que se han movido de otros países a Europa, sino también dentro de la propia Europa. Es decir, hay debates ahora que hace 20 o 30 años parecía que iban a ser debates que se iban a ir acabando, y sin embargo no se han acabado y los volvemos a tener delante. Por tanto, es un factor a considerar. Lo que no se puede hacer es hacer como que no existe o meterlo debajo de la alfombra. No, es algo que hay que encarar y que tenemos que saber cómo convivimos los que sí, los que no, los que quieren más y los que quieren menos y los que quieren de formas distintas. Porque crea muchos debates, y no hace falta que yo lo recuerde, pero debates sobre la vestimenta que portamos o que no portamos aquí, en la playa, en las escuelas o donde sea. Debates sobre los calendarios laborales, sobre las fiestas, debates sobre la apertura o no de centros para poder hacer culto o prácticas religiosas, debates sobre la alimentación, en fin, debates sobre la financiación, muchos debates, muchas cuestiones que tienen que ver de una manera u otra con aspectos de esa diversidad religiosa que tenemos que encarar y que afrontar. Pero al mismo tiempo, y para seguir complicando el panorama que tenemos que afrontar, la religión es un fenómeno complejo, porque para empezar, posiblemente lo que nosotros, y cuando uno dice nosotros, siempre es difícil saber a qué se está refiriendo, digo, ¿quiénes somos nosotros, no? Pero bueno, vamos a decir un poco a lo que estamos acostumbrados mayoritariamente en una ciudad como esta. Tenemos una idea de lo que es la religión, que es la idea que dentro de nuestro entorno cultural y en nuestros parámetros, nuestra forma de vida, nuestra tradición, lo que hemos vivido, entendemos por religión, pero no tiene por qué coincidir, no es fácil que coincida exactamente con lo que otras personas que no han vivido toda su vida aquí o que no han vivido los mismos años o que no han vivido en el mismo entorno, la misma familia, la misma educación, tengan. Por tanto, nosotros llamamos religión a una cosa. Es difícil a veces que ese concepto lo podamos aplicar así, exacta y automáticamente, pues hay 5 religiones. Bueno, pues no es tan fácil la cosa. Y además, en la religión que aquí tradicionalmente ha sido mayoritaria y sigue siendo mayoritaria, hay una forma de organización eclesial, que decimos, que es relativamente clara. Luego por dentro pues tiene su pluralidad y sus diferencias y ya sabemos, ¿no? Pero bueno, hay una especie de orden que conocemos además muy bien. El de otros que no hemos tenido tanto contacto, pues no conocemos tan bien, pero es que además tampoco tienen necesariamente que tener la misma organización, ni la misma capacidad de interlocución, ni tienen por qué estar en la misma... En fin, no tenemos por qué tener comparables a la hora de dialogar. Y a veces pues no sabemos con quién es con el que hay que dialogar, no sabemos si están todos juntos en el mismo grupo, o si son grupos distintos, o si cada uno lo vive de formas distintas. Religiones que aparentemente comparten 1.500 millones de personas en el mundo, 1.000 millones de personas en el mundo, 2.000 millones de personas en el mundo, es absolutamente imposible que entendamos todos lo mismo de ellas. Y eso lo tenemos en ciudades como esta, hoy día lo tenemos ya delante. Entonces, complicado definir qué es lo religioso, dónde acaba el hecho religioso, dónde empiezan otras cosas. Cantidad de cuestiones culturales, la frontera entre lo religioso y lo cultural, entre la tradición religiosa y lo que es cultural, es muy difusa también. ¿Por qué vestimos como vestimos? ¿Por qué nos comportamos como nos comportamos? ¿Qué nos parece bien y mal? ¿Qué celebraciones tenemos? ¿Por qué la gente se junta el 24 de diciembre por la noche a cenar? Normalmente busca familiares para juntarse. Muchísima gente que no cree en nada, el 24 de diciembre por la noche hace una cena especial. ¿Eso es religioso o es cultural? ¿Es una herencia? ¿Por qué se da regalos? ¿Por qué? En fin, ¿dónde acaba lo religioso? ¿Dónde empieza lo cultural? Tampoco es fácil de delimitar. Y hoy en día una sociedad posmoderna, las relaciones se complican y surgen fenómenos nuevos. Y que más que menos se reconocerán en esto. Es decir, también de alguna manera, si hace 60 años la manera de vivir la religión
mayoritaria aquí pues era relativamente monolítica, había una práctica más o menos monolítica o común, pues hoy en día no es así. Es decir, mucha gente que diría yo soy de esta religión hace cosas muy distintas, o coge cosas de lo que sería la doctrina oficial y otras que no le gustan tanto no las coge. Hace una especie de supermercado dentro de su propia religión y a veces coge incluso algunas cosas de otra que esto está bien, y esta manera de meditar y no sé qué, que viene de otra, pero esto me gusta, pero de la mía cojo esto, con lo cual empezamos a hacer, cada uno hace la suya. Y también hay pues fenómenos de sincretismo, fenómenos de combinar tradiciones religiosas, de combinar experiencias que no son religiosas con otras que sí lo son, con lo cual nos vamos complicando todavía más el panorama, ¿no? Y surgen fenómenos como ese de creencia sin pertenencia, si yo creo pero no pertenezco a ninguna iglesia o a ninguna organización religiosa concreta, porque lo creo dentro de mí, pero tengo una experiencia religiosa, pero no la comparto necesariamente en las prácticas sociales o institucionalmente establecidas, creencia sin pertenencia, pero luego también descubrimos que hay pertenencia sin creencia a veces. Es decir, no, yo no creo, no tal, pero en el fondo cuando surge una polémica a veces con temas religiosos se acaban alineando automáticamente con lo de siempre, ¿no? Yo estoy acostumbrado a que en los pueblos de Guipúzcoa, cuando los miro desde el monte que subo, veo las casitas con los tejados rojos, las ovejas y una torre de una iglesia en el centro. Si de repente en vez de ver eso veo un minarete, una torre diferente, me llama la atención. Digo, bueno, pues si usted no creía en nada, ¿por qué le importa tanto que haya un minarete o una iglesia, ¿no? Bueno, no creo en nada, pero me altera que pongan un minarete quizás en vez de el paisaje tradicional en el cual evidentemente hay un símbolo religioso que domina el pueblo, pero al cual estoy mucho más acostumbrado. Bueno, y esto lo traigo a colación porque si luego hay ocasión lo comentaremos. Pues en algún país cercano a nosotros esto ha sido un gran tema, el de los minaretes, ¿no? En vez de las iglesias, vamos a decir así, de toda la vida. Entonces, bueno, surgen aquí toda una serie de expresiones, de fenómenos, de vivencias sociales muy complejas. Es decir, cada uno al final tenemos un imaginario muy distinto. Y en todo este panorama también surgen nuevos movimientos de espiritualidad que a veces pues, están en la frontera entre lo que es religioso y lo que no sabemos cómo catalogarlos, cómo categorizar. Hay personas que si le dices, bueno, eso que haces tú es religioso, se ofendería, pero que puede compartir a unos espacios con personas que sí se reconocen como religiosas. En fin, tenemos también una tradición aquí en la cual ha habido una tradición religiosa no solamente mayoritaria, sino dominante en términos de poder, y que por tanto ha generado una reacción en otros sectores sociales de un anticlericalismo exacerbado que se extiende ahora a cualquier otro fenómeno religioso, aunque no haya tenido el poder que ha tenido la Iglesia Católica aquí. Entonces nos encontramos con un panorama muy complejo y que normalmente no sabemos cómo gestionar. Y como sucede en cualquier otra sociedad, pues la mayoría, esa mayoría, no sé si silenciosa o no, pero ha habido una mayoría, ha habido una tradición dominante más poderosa que ha ido configurando el espacio público, que ha ido configurando las normas, los símbolos, los calendarios, la forma de vestir, de comportarse, de hacer, de no hacer. Y eso responde a unos parámetros en los cuales mucha gente se puede sentir relativamente cómoda o no se extraña cuando sube al Hernio en ver abajo un pueblo que tiene una iglesia en el centro, pero que para otras personas que pertenecen a otras tradiciones religiosas o a otras expresiones religiosas puede suponer mucha incomodidad porque hay determinadas normas que impiden, les dificultan o les obstaculizan precisamente ejercer eso que no olvidemos es un derecho, el derecho a la libertad religiosa. Y muchas instituciones, muchos espacios nuestros no están preparados para esto. Están pensados, están configurados desde una mayoría que ha podido ser religiosa, que luego ha tenido que negociar con una posición antirreligiosa, y de esa cierta negociación tenemos más o menos lo que tenemos, pero en esa negociación todavía no han participado los que practican, siguen, creen en otras tradiciones religiosas que también conviven aquí, también pagan impuestos y también se levantan todas las mañanas como conciudadanos nuestros, sin necesidad de que hayan venido de otro sitio. Puede haber muchos que no han venido a ningún sitio y que también son de esas religiones minoritarias, ¿eh? Y por tanto surge la necesidad de, usamos aquí el verbo acomodar, que igual luego volvemos a comentarlo. El verbo acomodar, intentar que todo el mundo esté cómodo, mínimamente cómodo.
Ese tendría que ser nuestro objetivo, que todo el mundo esté mínimamente cómodo, y para eso tendremos que cambiar una serie de cuestiones o de cosas, muchas veces de las que ni nos damos cuenta en nuestro devenir diario, ¿no? No olvidemos que la libertad de religión es un derecho fundamental, es uno de los primeros derechos que se reconocen, el derecho a tener creencias distintas y a practicarlas o a no tenerlas. Ese es un derecho reconocido en todas las constituciones, tratados internacionales de derechos humanos, y que por tanto hay que ayudar a, no solamente respetar, hay que hacer, los poderes públicos tienen que intervenir para que se pueda ejercer la libertad de religión por aquellos que más dificultades tienen. Por aquellos que más dificultades tienen, que no van a ser precisamente los que vienen de la mayoría ni de ese, digamos, grupo que tradicionalmente ha dominado en esa sociedad. Y por tanto aquí hace falta un esfuerzo de comprensión y un esfuerzo de diálogo, de empatía y de diálogo y de negociación permanente. En el caso de Euskadi, pues eso es claro. También todos nosotros conocemos el dicho Euskaldun Fededun, y parece que el Euskaldun Fededun es toda nuestra historia, y eso no es así tampoco. Si excavamos en nuestra historia nos daremos cuenta que antes de llegar al Euskaldun Fededun este país ha tenido diversidad religiosa e incluso ha tardado en recibir la expresión religiosa mayoritaria. Pero bueno, es verdad que luego se va consolidando, nos convertimos en un país profundamente católico, hasta que de repente, en un momento determinado, en los años 70, se produce una secularización rapidísima y acelerada, que también nos produce cierta confusión. Y nos encontramos con que nuestras instituciones públicas, políticas, no, por lo menos hasta hace relativamente poco tiempo, no percibían esto como un tema que iba con ellos. Es decir, o no sabían qué hacer. Y entonces, bueno, pues no había políticas, se entendía que no había competencias, se entendía que no había que hacer nada, o que en todo caso esto era una cuestión del Estado. Y bueno, una labor también de la universidad, de los trabajos que nosotros hacemos en estos campos, es precisamente decir al gobierno, a nuestro gobierno, a nuestras diputaciones, a nuestros ayuntamientos: oiga, ustedes tienen que gestionar esta realidad, que no tiene nada que ver con la inmigración, no nos confundan. Esto es diversidad de la ciudadanía que tienen delante, diversidad religiosa y cultural, y tienen ustedes también que intervenir, tienen ustedes que apoyar a los que menos posibilidades tienen que hacer políticas con este tema. Y eso es también una parte del análisis que hay que hacer y de una necesidad, precisamente para ser una sociedad más abierta, más competitiva, más plural, si se quiere decir así, más europea o más moderna y más respetuosa con los derechos de todos. Pero bueno, todo esto sucede en un marco de una, como antes comentaba, de una secularización que ha sido muy acelerada, además en el caso vasco tremendamente acelerada. Hemos pasado de ser los más católicos de Europa casi a los índices de práctica menores de nuestro entorno en un periodo de tiempo de menor de 10 años, y a vaciarse los seminarios que masivamente llenos, a vaciarse totalmente en menos de 10 años. También ha sido un fenómeno que realmente tiene poco parangón, ¿no? Bueno, y de esa secularización y de ese proceso de secularización y de la laicidad, de la idea de laicidad, es donde ahora entra un poco Eugenia y continúa la charla. ¿A que sí? Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias por estar aquí y gracias al Deusto Forum, y discúlpenme ustedes que no pueda ni siquiera dirigirme con dos líneas en euskera. Lamentablemente solo manejo el castellano de lengua oficial en España. Bueno, como me ha dado la palabra Eduardo, la verdad, cuando estamos pensando cómo plantear las cuestiones que creo que están en la mesa no solo de lo académico, no solo de los medios de comunicación, no solamente en cafetería, está en la mesa, está ya en todos los debates y en todo tipo de conversaciones. Hablamos de una sociedad secularizada, pero nos planteamos por qué esta sociedad está secularizada y qué significa ser secular, qué significa ser laico. No lo engañemos por el Islam, no lo engañemos por el otro. Él ha mencionado la diversidad que está aquí, la diversidad interna, la diversidad que no tiene que ver o sí tiene que ver con la inmigración, pero claramente, y más en estos últimos años, todos sabemos desde las Torres Gemelas, la diversidad tiene nombre de Islam, la diversidad tiene nombre del otro, y es lo que nos da miedo, nos guste más o nos guste menos. Y por tanto, las sociedades hoy en día en general, y veremos concretamente cuáles y cómo lo ha gestionado, se preguntan de una manera perpleja qué está pasando. La religión se había, en principio, relegado a la parte privada, había emigrado del espacio público poquito a poco a la conciencia privada,
realmente el liberalismo lo había controlado concediendo un derecho a libertad religiosa de base cristiana, todos lo sabemos, y progresivamente la religión vuelve. ¿Qué es esto, el retorno de lo religioso? ¿Por qué vuelve el retorno de lo religioso? Eduardo ha mencionado ahora lo que se llama este tipo de bricolaje espiritual, en el cual personas con una tradición cultural determinada, estoy hablando ahora de Europa en determinado contexto, se abren a nuevas formas de religiosidad y de espiritualidad. Bien, pero no solamente a esa creencia sin pertenencia en la cual una persona se identifica con, como decía Tom Cruise cuando le preguntaban por qué era cienciólogo, no, yo soy católico cienciólogo, fui a un seminario, creo que no sé si era con los jesuitas o con quién, pero era cienciólogo, podía ser a la vez una cosa y otra. ¿Por qué? Porque la identidad, incluso religiosa, pueden llegar a ser múltiples. Pero eso realmente no nos da miedo, porque si está dentro de nuestro marco liberal y por tanto se desarrolla en el marco de nuestras libertades, aparentemente eso no crea ningún tipo de suspicacia. ¿Por qué? Porque en Europa se pensaba, uno, las instituciones están secularizadas, que se llama, es decir, se han descompuesto su planteamiento, su base religiosa, por un lado. Y en segundo lugar, las personas creen de manera privada en sus casas, se manifiestan religiosamente, la mayoría de manera cristiana, no tenemos por qué temer. Pero todo ha cambiado. Ha cambiado y cambia radicalmente cuando empiezan todos los discursos sobre la multiculturalidad referida a aquello, no la cultura cercana, sino la más lejana. Y tampoco nos engañemos, el miedo al otro es el Islam que siempre ha sido nuestro referente bélico desde el punto de vista histórico. ¿Qué ocurre con eso? Pues lógicamente cada país va a ir reaccionando de manera distinta. Y va a hablar del proceso de secularización en el sentido que ante el regreso de lo religioso hay distintas maneras de reaccionar. Ya en Europa habíamos vivido la secularización a lo largo de toda la Reforma Protestante y todos lo sabemos, nos explicaron en la Edad Moderna, la Edad Contemporánea, cómo se fue desvinculando las funciones civiles de la religiosa, los estados de la Iglesia. Pero, sin embargo, lo que habían profetizado como iba a ser la secularización que llegaría a ser completa con la modernidad, no ha sido así. La primera pregunta que todos los sociólogos de religión se plantean es ¿por qué no ha sido así? Quizá porque nunca fue, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, porque efectivamente los estados han ido de alguna manera independizando de una connotación religiosa, pero de vuelta tenemos que pensar que no culturalmente. Cuando se plantea, no sé si recuerdan ustedes la Constitución Europea, el preámbulo de la Constitución Europea, si se mencionaba o no las raíces cristianas de la Constitución Europea, si tiene una herencia Europa de signo judío-cristiano o tiene cabida algo más. ¿Cómo se reconoce esa diversidad? Pues bien, Europa se plantea que no solamente es judío-cristiana, pero se plantea que también estuvieron durante muchos años, que tenemos un experto en minorías y en presencia de minoría en Europa, otro tipo de culturas. No solamente una declaración en un preámbulo, sino que se arbitra de repente en políticas públicas. En cada uno de los estados sabemos también por cultura general que no es lo mismo una Francia, que Inglaterra, que los países escandinavos, que una España con concordato, acuerdos, llamados acuerdos, o Italia. Quiero decir con esto que casualmente en aquellos países donde hay mayor monopolio de las iglesias ha habido una mayor secularización, algo que crea un poco de desconcierto, por ejemplo en Escandinavia. ¿Por qué? Porque al estar en una situación de monopolio, la iglesia de alguna manera, iglesias en general, no me refiero a la iglesia católica, la iglesia cristiana en general, se despreocupan, no están en un mercado, no compiten para llevarse a sus fieles. Por tanto, al despreocuparse, crea una apatía religiosa. Hablábamos un minuto antes de entrar, ¿por qué hay tanta apatía religiosa? Cuando lo religioso está invadiendo el espacio de nuevo y en todas las tertulias. Aparentemente parece una paradoja, pero no es tal. ¿Por qué? Porque no estamos en Estados Unidos. En Estados Unidos, ¿qué ha pasado con el tema de la secularización? En Estados Unidos, desde el principio, también, por supuesto, persiguieron a indios y persiguieron a todos los que eran no cristianos, pero se fundó en una serie de pluralidad. En aquellos países en los cuales no ha habido monopolio, en lo que se llama el libre mercado, cada iglesia, cada grupo religioso compite por sus adeptos, por sus fieles. Y en un estado de apertura se crea qué religión es más, digamos, atractiva y cuál no. Por tanto, dependiendo históricamente de dónde venimos, podemos vaticinar dónde podemos llegar. En cualquier caso, con independencia históricamente, que no vamos a adentrarnos sobre el tema del Estado, si es o no, cómo se ha ido lo que se llama secular, una idea que me gustaría exponer para, de alguna manera, aclarar la terminología. Se habla mucho de laicidad. Todos sabemos, todos hemos visto en los medios, después del atentado, en concreto el Charlie Hebdo, todos los que ha habido en los últimos años,
Recuerdo justamente he traído una nota de prensa en el que, conmemorando el atentado, el primer aniversario del atentado de la revista Charlie Hebdo, una filósofa muy conocida, francesa, dice claramente que no hay que tener ningún miedo a defender la laicidad beligerante, la laicidad a ultranza, puesto que si cedemos un poquitín estaremos ya en un contexto yihadista de terror. Por tanto, viene a reivindicar una laicidad intransigente. Estas palabras aparecen en Le Monde, también avaladas por el primer ministro Manuel Valls, en el que empiezan de nuevo a plantearse dos maneras de entender la laicidad. Una, que es aquellas personas que dicen que la laicidad tiene de alguna manera que ser laicismo y excluir todo lo que es el hecho religioso del espacio público, y por tanto el derecho a ser diferente, el derecho a la diferencia, como decía Eduardo, no justifica derechos diferentes, y otros que dicen que la laicidad tiene que ser algo más abierta, algo más, digamos, benévola, abierta, suave, como queramos llamarla. La primera terminología o la primera idea que quisiera aquí trasladar es: las sociedades son laicas, las personas, o mejor dicho, los estados son laicos, las sociedades son seculares. ¿Por qué digo esto? Generalmente se utiliza una palabra de manera indistinta: laico, secular, neutral, separación. Hay una gran confusión, hasta el punto que se cree que lo laico, desde el punto de vista religioso, lo laico es lo no religioso, todos lo sabemos, pero desde el punto de vista del derecho, desde el punto de vista de la ciencia política, lo laico, que es ajeno a lo religioso, es el Estado. Las sociedades son seculares o no. Cuando aparece lo de París, aparece un atentado, aparece gran miedo al Islam, lo primero que hacen los periodistas es: volvamos a las sociedades laicas. No, hay que avanzar en la laicidad. No, las sociedades avanzarán donde ellas quieran avanzar. Las personas pueden creer o no creer, pueden de alguna manera ser seculares o no, pero la sociedad en sí misma, lo que es la estructura, debe ser laica para dar cabida, insisto, a una mayor pluralidad. Se ha hablado siempre lo que es una laicidad, y quisiera comparar con casos y concretos para un poco fomentar el debate. Casualmente no es nada casualidad, generalmente los grandes defensores de las sociedades seculares, los estados laicos, suelen ser aquellos estados donde ha habido o bien monopolio o bien ha habido grandes mayorías cristianas. El ejemplo, por ejemplo, famoso del crucifijo, una sentencia, no sé si ustedes la conocen, de Italia, que llegó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el cual se planteaba si remover o no los crucifijos de las aulas, de las escuelas. Bien, el planteamiento básico que venían a hacer era el siguiente: puesto que el crucifijo no es realmente un signo o un símbolo religioso, sino que viene cultural, está dentro de nuestra propia cultura, se ha de alguna manera desacralizado, y ya que Madonna lo utiliza en sus conciertos, ¿por qué no dejarlo en un aula? No voy a decir eso en la sentencia, estoy haciendo una analogía, puesto que el crucifijo es algo cultural. Muchas mayorías cristianas de alguna manera fundamentan lo secular en lo mayoritario, que casualmente es marcadamente cristiano. No sé si me siguen. Es decir, lo secular es aparentemente lo que es una asepsia de creencia, pero casualmente esa asepsia es la mayoritaria, que tiene unas raíces cristianas. Por tanto, ahora mismo, en mi opinión, los mayores enemigos de la diversidad vienen de dos lados. Por un lado, he puesto un ejemplo francés, que ahora también lo voy a concretar con otro tipo de caso. El ejemplo francés en el cual debe estar separado el Estado de las confesiones de tal manera, o mejor dicho, de las funciones religiosas, de tal manera que en el espacio público no haya nada, ni siquiera una expresión voluntaria y personal de los creyentes. Por tanto, lo que se llama el laicismo a ultranza, el laicismo intransigente. Siempre que cuando apelamos a adjetivos es porque no tenemos claro el concepto. Si todos superamos lo que es laicidad, no teníamos que decir si es cerrada, si es abierta, si es transigente, si es benévola, si es como es. Y sin embargo le ponemos siempre adjetivos. ¿Por qué? Porque no sabemos ni lo que es. Es como la religión. Tampoco se sabe exactamente qué concepto y qué es lo religioso. Bien, en segundo lugar, por un lado tenemos a lo que se llaman, yo lo llamo los neoseculares. Los neoseculares son aquellas personas que defienden la asepsia del espacio público, y además muchas veces se basan en motivaciones científicas o neoilustradas. Pero en mi opinión, otro de las amenazas a la pluralidad y a la manifestación de la diversidad, en este caso religiosa, está hablando de religiosa ahora mismo, no cultural, viene de mano de
las grandes iglesias mayoritarias. Las grandes iglesias mayoritarias van a decir, de alguna manera, tendrían que apoyar digamos, que haya más religiosos, más eventos o más religiosidad en el espacio público, pero de alguna manera, como temen que lo nuevo religioso viene de manos de lo otro, dícese el Islam, se alinean con las tesis más secularistas, intentan que se quede de una manera, entre comillas, aséptica el espacio público, que no va a ser posible, puesto que lo que se está imponiendo es la mayoría. Bien, en este panorama, he hablado, por ejemplo, de Francia muy brevemente y del crucifijo en Italia. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos? Igual que leí hace poquito en Le Monde las palabras sobre el tema de la laicidad y que hay que volver de alguna manera a avanzar en la laicidad de la sociedad francesa, recientemente también veía que el Congreso de los Estados Unidos habían adoptado una resolución sobre el reconocimiento de la importancia de la Navidad y de la fe cristiana en el mundo, adoptado por el Congreso de Estados Unidos. Obviamente, una asamblea parlamentaria, en este caso el Congreso de Estados Unidos, no debería entrar en funciones, digamos, religiosas ni adoptar ningún tipo de declaración religiosa. No obstante, lo hacen para avalar a los 2.000 millones de cristianos que hay en el mundo, sin ningún tipo de, digamos, polémica. Eso sería impensable en otras sociedades. ¿Qué ocurre? ¿Que en Estados Unidos es distinta la diversidad religiosa y cómo se ha gestionado que aquí? Sí. Primeramente porque tiene otra historia, ya lo he dicho, y en segundo lugar porque tiene otro tipo también de conciencia. En general, incluso en algunos estados, en algunas constituciones de algunos estados norteamericanos, en concreto había recogido algunas muy interesantes, la Constitución del estado de Mississippi, para que ustedes sepan, exactamente en el artículo 14 dice que ninguna persona que niegue la existencia de Dios puede ejercer ninguna función pública en el presente estado. Es decir, en Estados Unidos todavía, en algunos estados, Mississippi, Carolina del Sur, ninguna persona que niegue la existencia de Dios Supremo podrá ser elegible para el cargo del gobernador del estado. Allí se condena o de alguna manera se persigue socialmente al ateo. Por tanto, estamos en una sociedad en lo cual, bien por miedo a lo otro que viene de fuera, bien a la gente que no tiene creencia, la religión está siempre encima de la mesa. ¿Cómo nos atañe o cómo se ha gestionado, por ejemplo, en España? Ya que estamos aquí, ¿qué dice nuestro ordenamiento jurídico? O del punto, no, muchos de los que están aquí probablemente no sean ustedes juristas, me disculpo por aquellos que lo sean, pero simplemente en nuestra Constitución dice que, o se dice que el Estado español es aconfesional. ¿Por qué? Porque en el 16.1 dice en España no hay religión oficial, o el Estado no tendrá una religión oficial. Y simultáneamente, nuestra Constitución, artículo 16, dice que los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad y mantendrá las consiguientes relaciones de cooperación. Obviamente, y luego con la Iglesia, mantendrá las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica, mencionada específicamente en nuestra Constitución, y las demás confesiones. ¿Qué nos está diciendo esto? No diría yo que nuestro ordenamiento jurídico es perfecto, pero sí puedo decir, tal y como he recogido el fenómeno religioso, y en esto quizá podemos discrepar, pero sí puedo decir que al menos tiene un aspecto positivo y benevolente hacia lo religioso. Hay quien ha discutido que la mención explícita a la Iglesia Católica podía ser claramente anticonstitucional, bueno, a sí misma, puesto que está favoreciendo a un tipo de religión en prejuicio, o al menos en detrimento de las otras, pero lo que está claro es que nuestro ordenamiento jurídico lo que hace es consagra un sistema de cooperación. Para cooperar hay que estar separado, si no, no puede uno cooperar consigo mismo, no sería cooperar. Y para estar separado hay que ser distinto, si no, pues sería una única cosa. ¿Qué quiero decir con esto? Algo que parece tan obvio, que el Estado por un lado y las creencias religiosas materializadas o de alguna manera en un corpus de una confesión religiosa son entes autónomos y por tanto pueden colaborar. Y ahora empiezan muchísimo los matices que podemos ver casos concretos para ver qué piensan ustedes de situaciones muy concretas. Tanto que el Estado y los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad. ¿Qué quiere eso decir? ¿Quiere decir que en virtud de esas creencias religiosas debemos financiar a la Iglesia Católica hasta el fin de nuestros días? ¿Y que nunca llegará a autofinanciarse? Por ejemplo, ¿debe el Estado, en principio, por el principio de igualdad, también financiar a otras confesiones religiosas? ¿Debe el Estado participar, teniendo en cuenta las creencias religiosas, en las procesiones, la Guardia Civil, las Fuerzas Armadas, etcétera? ¿Debe el Estado permitir que todavía se preste juramento con la Biblia y el crucifijo?
hay cantidad de cuestiones hoy en día que nos estamos planteando, no realmente por nuestra propia naturaleza, sino porque tenemos el espejo de otra confesión que nos está haciendo plantearnos si hay cabida para la otra confesión en nuestro ordenamiento jurídico. ¿Y por qué? Porque todos los sistemas democráticos están basados en dos valores fundamentales, la libertad y la igualdad. Por tanto, la igualdad es una igualdad de inicio y una igualdad de resultado. Lo que no se puede favorecer a una religión en perjuicio o sin haber favorecido a otra, o que cree algún tipo de perjuicio en otra. Y aquí está una de las grandes cuestiones sobre el tema de la financiación de las confesiones, cómo cooperar con las confesiones minoritarias, hasta dónde podemos llegar a relacionarlos con otras confesiones que no son la nuestra tradicional, y sobre todo, cuál es la finalidad. Otro artículo muy importante de nuestra Constitución española, todos lo sabemos, no hace falta tampoco haber estudiado Derecho, los valores fundamentales los recoge el artículo 1 de la Constitución española. España es un Estado social, democrático y de derecho, cuyos valores jurídicos serán la libertad, valor superior del ordenamiento jurídico será la libertad, la igualdad y el pluralismo político. Por tanto, los valores supremos de cualquier democracia, en este caso nuestro Estado, es la libertad y la igualdad. Pero es que no solamente somos un Estado liberal, es que además somos un Estado prestacional y un Estado social. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que buscar la igualdad real. Por tanto, si no hay ningún problema en permitir que una monja vaya con un hábito, no habrá ningún problema para permitir que haya una mujer que lleve todo un burka, no un burka totalmente cubierto, con la cara descubierta. Llámese niqab o llámese hijab u otro. ¿Por qué habría que tener esa diferencia en términos de igualdad? ¿Cómo decir que una tiene más peso que otra? Y ahí empezamos con todas las controversias, desde de todo lo que llamamos ahora el acomodo, que voy a volver a pasar la palabra a Eduardo, que nos puede explicar lo que es el acomodo o cómo se ha entendido, cuando la mayoría se ha acostumbrado a un tipo de práctica y entra en el espacio otro tipo de práctica que hay que acomodar. Y hay que acomodarla en virtud de dos principios, insisto, la libertad y la igualdad. No solamente tenemos, como he dicho, la barrera superior al ordenamiento jurídico, la libertad y la igualdad, sino que además hay otro artículo, para mí fundamental en la Constitución, que es el 9.2. El 9.2 dice que se tendrá que promover, los poderes públicos promoverán que la igualdad y la libertad, los poderes públicos promoverán todas las condiciones para que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas. ¿Qué quiere decir promover las condiciones? Significa, 1, eliminar los obstáculos. Quiere decir que si la fiesta del Cordero la quiero yo celebrar, lo mismo que celebro cuando se sale en la madrugada la Macarena, se tiene que remover los obstáculos para que se celebre la fiesta del Cordero, por ejemplo. Y no solamente remover los obstáculos, sino crear las condiciones favorables para que esa igualdad sea real y efectiva. Por tanto, otro de los conceptos que me gustaría compartir aquí es que la igualdad no es en el punto de partida. La igualdad hay que buscarla en los resultados, para que todos podamos ejercer los derechos en su ejercicio en igualdad de condiciones y en igualdad de resultados. Con ese contexto, lo único que quiero decir y finalizo estas ideas para luego volver con más debate, que a pesar de ser estados que se han desvinculado los estados modernos, liberales, ahora democráticos y sociales de derecho, de la religión y religiones en particular, ahora mismo nos estamos planteando, porque ha habido un retorno de lo religioso, que lamentablemente ha tenido dos grandes reacciones. Uno, todos los intelectuales neolustrados laicistas, la revancha de Dios, cuidado que viene de aquello que es distinto a nosotros, presenciado por el mal que es el Islam. Podemos desarrollarlo como quieran. Y en segundo lugar, la necesidad de que, precisamente como decía Eduardo, las sociedades cada vez son más diversas, tenemos que incorporar, principalmente por nuestros propios principios y valores, todo lo que es diverso. Y el Estado tendrá que plantearse hasta dónde llega. Es una cuestión de límites. Lo que está claro es que las sociedades son seculares y el Estado debe ser laico, estar separado, Iglesia y Estado. El Estado no es un sujeto de fe, es decir, el Estado podrá colaborar, pero no podrá apoyar, entiéndame, financieramente una procesión paseando, y debe estar separado para poder precisamente colaborar. Voy a pasar el turno de nuevo a Eduardo para que explique el concepto de acomodo razonable, qué significa en ejemplos prácticos, cómo se ha acomodado. Uno de los países que mejor han acomodado donde se desarrolló este concepto fue en Canadá, ha sido en Canadá, que es un país en el cual una de sus cláusulas en la Constitución es las cláusulas del multiculturalismo,
viene exactamente el artículo 27 de la Constitución canadiense, que dice que se tendrá en cuenta el patrimonio multicultural de los canadienses en el momento, bueno, para todo, para las políticas públicas y también en todas las decisiones que se tomen en sede judicial. Yo creo que también nuestra Constitución Europea, en el artículo 22, habla de la diversidad y de la riqueza de la diversidad europea en nuestro propio continente, que creo que debemos tomarla muy en serio. Gracias. De paso. Vamos a dejar que el jefe nos modere también un poco. No sé cómo vamos de tiempo. No tenemos sí. Tiempo, yo creo que sí. Como una intervención de 10 minutos. Vale, muy bien. Bueno, pues recogiendo un poco donde acababa un poco Eugenia, hablaba de... Yo antes hablaba también del verbo acomodar, luego ya he hecho referencia. Y bueno, sí, es verdad, pues que en ese ámbito, sin querer idealizar nada, pero bueno, la experiencia de Canadá la solemos tomar como referente en esto del acomodo razonable, sobre todo en el ámbito religioso. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, no es más que una técnica de las políticas públicas o jurídica, política, para que ante la diversidad podamos reaccionar, podamos ir cambiando. Como ya antes decía, todo lo hemos ido construyendo con una perspectiva, pero hay muchas perspectivas, hay que ir cambiando para que la gente esté cómoda, para que casi todos, o todos, a ser posible, estemos cómodos. Bueno, entonces el acomodo razonable es la técnica que consiste en esto, que consiste en decir, bueno, si hay una norma, si hay una forma de hacer las cosas, que eso en realidad es una norma, una forma de hacer las cosas, que aun no queriendo, a un grupo determinado le supone un perjuicio, no es que la norma vaya contra ese grupo, entonces eso sería una discriminación directa. Pero a veces hacemos normas, hacemos costumbres, diseñamos las cosas con una intención neutral, con una intención pues de incorporar a todos, ¿no? O no nos damos cuenta, pero resulta que a un grupo concreto le supone un perjuicio. Si eso sucede, hay la obligación de acomodarlo, de mover, de cambiar algo, para que ese grupo, para que esas personas que pertenecen a ese grupo estén más cómodas, hasta donde no sea una carga excesiva. Bueno, es un concepto de relatividad, de proporcionalidad. ¿Qué es una carga excesiva? Pues habrá que ver. Por ejemplo, si hay una legislación laboral que dice que los domingos son fiesta y los días laborables son de lunes a sábado, pues eso está pensado, es una clave cultural. Pero viene una persona que dice, oiga, en mi clave cultural religiosa, el día festivo es el viernes, y yo el viernes es cuando tengo que hacer oficios religiosos, y a mí me gustaría faltar el viernes, y sin embargo puedo venir a trabajar el domingo si quiere. Pero claro, si la legislación nos obliga a cerrar el domingo, está suponiendo un problema. Si al empresario le dice eso el trabajador, oiga, yo es que es el viernes cuando me gustaría liberar, pero si quiere usted trabajo el domingo, las mismas horas, bueno, pues esa empresa tendría en principio la obligación de acomodar, es decir, si es posible, hasta que no sea una carga excesiva, es decir, bueno, venga usted a trabajar el domingo, recupere sus horas, que el viernes y así puede usted ir a la mezquita, por ejemplo, a rezar, ¿no? Hasta que no sea una carga excesiva. ¿Y eso cómo se mide? Proporcionalmente en cada caso. Es decir, no va a ser lo mismo, por ejemplo, claro, si es una tienda pequeñita, donde solo hay un empleado, que si es unos grandes almacenes donde hay muchos empleados y donde hay más turnos de trabajo y donde fácilmente se le puede cambiar de turno, se puede hacer esto, se puede hacer aquello. Entonces, bueno, esto es una técnica para intentar que en esa diversidad más gente viva cómoda. Y si no se hace eso, pudiendo hacerse, consideramos que es una discriminación. Más allá de la técnica, yo creo que lo que subyace es lo más interesante. Es una filosofía, es una actitud ante la realidad de la diversidad. Es la actitud de estar dispuestos, efectivamente, a cambiar, a ver que cosas que aparentemente son neutrales sí afectan a algunos, según cómo redactemos las cosas, según cómo las pensemos, pues afectan más a un grupo religioso o a otro. Porque los grupos religiosos son distintos, tienen expresiones distintas, necesidades distintas. Entonces es una actitud, es una filosofía. Y es una filosofía que permite una convivencia más armoniosa, más empatía, más diálogo. Hay un caso relativamente famoso, hay varios casos, pero un caso famoso también que hubo en Canadá que toca esto del acomodo razonable, pues es el caso Multani, ¿no? Que explicado de muy mala manera y muy simplificadamente era el siguiente. En una escuela donde van
pues niños de, bueno, no niños porque ya no sé si eran ya de 14, 16 años, pero bueno, en esa escuela concurre que hay una familia, hay un niño que pertenece a una familia de religión Sikh. La religión Sikh son los hombres normalmente llevan un turbante porque no se pueden cortar el pelo y a partir de determinada edad, que no sé si son los 14 años, tienen también una obligación religiosa que es que deben llevar una especie de daga o de puñal o de cuchillo ritual pegado a su cuerpo. Esa es una exigencia religiosa, como hay mucho. Alguno podrá, desde nuestra tradición cultural, decir qué tontería, pero si analizamos las nuestras desde la suya, hay muchas tonterías también que nosotros hacemos. Entonces, bueno, ahí no entramos, si es tontería o no, es una, oiga, yo quiero que mi hijo, claro, imaginaos vosotros, en una escuela que un niño lleve un puñal, pues hombre, no hace felices ni a los padres, ni a los abuelos, ni a los primos de los otros niños que van allí, ¿no? Entonces, aparentemente hay un conflicto, tenemos un conflicto. Con la mejor de las voluntades, a lo mejor queremos, hombre, que esta familia pueda ejercer, esta familia o las que haya, ejercer o estar de acuerdo con su religión hasta donde podamos. Y por tanto, si tiene que, pues que lo lleve. Pero claro, como es un puñal es peligroso. Y hay un problema de seguridad que afecta también a los demás. Entonces nosotros ponemos una balanza a las dos cosas. Decimos, hombre, ¿hasta dónde hay que despertar la libertad religiosa? Cuando enfrente tenemos un valor tan importante aparentemente para todos como es la integridad física de las personas, y además menores de edad. En esa disyuntiva, si la planteamos así, al estilo tradicional, seguramente casi todos nosotros llegaríamos a la conclusión de que sintiéndolo mucho y pidiendo muchas disculpas, no puede ser. Porque, oiga, un puñal por ahí suelto. Bueno, de alguna manera la solución que Canadá se le dio a este caso creo que es gráfica, de un poco la filosofía que está detrás. Bueno, a alguien se le ocurrió, porque claro, esto también incita a pensar nuevas formas de convivir. Y la solución final fue algo así como que el chico en cuestión podía llevar su puñal pegado a su cuerpo, por tanto cumplir con los requisitos, con las costumbres religiosas de su grupo y que no se sintieran excluidos, que no tuvieran que irse a otro colegio, que no sintieran que no se les reconocía, en fin, que no tuvieran que vivir incómodos en esa tradición religiosa, pero lo hacía de una manera tal que donde estaba ese puñal era un bolsillo perfectamente cosido al cual no se podía acceder. Y por tanto, con unas medidas de seguridad ad hoc, o sea, al caso, específicas, que prácticamente impedían que eso fuera un peligro para nadie. Quizás en la disyuntiva anterior, poniendo blanco contra negro, o esto o aquello, pues teníamos que optar por una de las dos radicalmente, que cercenaba o limitaba la libertad religiosa bueno, en este caso de una familia, que podían ser una familia o 500. Y con lo que eso supone luego simbólicamente respecto a esa religión, etc. Mientras que con un poquito de imaginación, de diálogo, de empatía y de pensar soluciones, llegaron a una situación en la cual todo el mundo acabó contento. O por lo menos nadie acabó muy incómodo. Y esa expresión religiosa pudo ejercerse y el resto de familias se pudieron quedar más o menos tranquilas. Bueno, esta es un poco, yo creo que es un poco gráfico respecto a lo que es la filosofía del acomodo razonable. Es decir, caminemos en la medida de entender al otro, las necesidades que puede tener y qué cosas podemos hacer para incorporarlas. Y no siempre será fácil y no habrá esquemas ni soluciones perfectas ni permanentes, porque van cambiando también las demandas, ¿no? Y necesitamos acomodar el espacio público, usarlo. Nadie cuestiona que haya procesiones de Semana Santa aquí, no se puede cuestionar eso. Aunque pueda haber mucha gente que le parezca muy mal que se use para eso el espacio público, pero no se cuestiona más. Hay una libertad de manifestación y de expresión. Pero si lo hicieran otras determinadas religiones, una ocupación de espacio público tan notoria, surgirían... Bueno, ahí hay que ir avanzando en esa comprensión. También hay muchos debates sobre la financiación de las religiones, donde también podríamos estar discutiendo mucho tiempo, ¿no? Hay muchas posiciones que critican el espacio público utilizado o la utilización de medios públicos para que si la policía, por qué se tiene que desplegar cuando hay procesiones, porque eso nos cuesta dinero a todos, etcétera, etcétera. Bueno, pero que luego no lo cuestionan tanto cuando llega la cabalgata de Reyes Magos y van con sus hijos o los nietos, ¿no? Y dice, bueno, en el fondo esto también es una tradición cultural que viene de base religiosa, donde quizás otros no participan y estás pidiendo también, cortan la calle, no puedes pasar, hay un lío. Bueno, pues vivimos distintos, nos tenemos que aguantar un poco e intentar encontrar la forma en la que todos podamos convivir sin que nadie tenga que renunciar
a sus prácticas religiosas. Es decir, poder ejercer los derechos a través de la identidad de cada persona y no a pesar de ella. Entonces, bueno, esta es un poco lo que esta técnica y lo que esta filosofía, yo creo la filosofía un poco correcta de cómo enfocar la convivencia en sociedades tan diversas. Eugenia, si quieres para cerrar, o como No, quieras. quiero abrir a las preguntas. Sí, venga, pues abrimos a las preguntas entonces. Creo que tenemos un margen interesante para preguntar, comentar, entrar al debate. Yo creo que cuestiones ya ha habido para entrar al debate. Así que sin miedo. Maite creo que lleva el micrófono hoy. Vale, pues... Bueno, si nadie se anima, empiezo yo, yo me acuerdo que escuché hace ya un par de años era, Javier Elzo sobre la secularización en esta misma sala, y es una cita que yo siempre hago, la suya, ¿no? Porque él decía que en Euskadi la secularización se había hecho en base a 3 principios generales, ¿no? 1, un rechazo frontal al nacionalcatolicismo; 2, la secularización imperante en el contexto europeo; y 3, la sustitución del concepto Dios por el concepto patria. Y él decía, en base a estos 3 criterios se entiende la excesiva secularización de Euskadi, ¿no? Un fenómeno que yo sí quería preguntaros, que yo creo que es consecuencia también de esa secularización. Tú decías, Eugenia, que en los países donde ha habido iglesia mayoritaria es más difícil entender la pluralidad, o es más difícil contextualizarla. Me parece que yo creo que en esta relación pendular que hemos hecho aquí, no solo no entendemos o estamos entendiendo la diversidad, que yo creo que en eso se están dando pasos en Euskadi, y también a Edu, que conoce más la realidad, sino que tendemos, o se está tendiendo desde lo público, a una especie de ocultación de lo que hasta ahora ha sido lo mayoritario, ¿no? Y a ver cómo espacios y figuras que se tienen que articular se pueden articular desde espacios católicos, cristianos, no existen a la hora de configurar esa pluralidad, ¿no? O existen de manera menor porque tenemos que hacer el acomodo a otras realidades y por tanto nos olvidamos en parte. Es una sensación muy subjetiva, que la planteo casi como cristiano de base más que... pero que creo que está sucediendo de alguna manera y que no se os planteo también para una primera reflexión, ¿no? Pero no he entendido bien, es decir, que no hay espacio para la manifestación de las confesiones mayoritarias, en este caso la católica, entiendo. La que hasta ahora ha sido mayoritaria. La que hasta ahora ha sido mayoritaria, es decir, que tú crees que hay una merma de alguna vez del espacio para manifestar. No para manifestar, sino de legitimación desde lo público a la hora de definir esa pluralidad. Se abstrae, nos hemos ido a otro punto, ¿no? Pues yo aquí, no sé, se me viene a la cabeza cuando hay funerales de Estado, me estoy acordando ahora del funeral de Estado del 11M. Nadie preguntó si en los vagones iban musulmanes, que iban unos pocos. Nadie preguntó si había ateos. Yo precisamente porque tengo creencias, defiendo las creencias y las no creencias. Defiendo a aquellas personas que no hace falta tener creencias para defender las creencias. Quiero decir, sabe lo sagrado que es la conciencia de cada individuo como para respetar la del otro. Porque tienes una empatía precisamente porque la vives tú mismo. Y ves en el otro lo que eres tú, porque es tu hermano. Desde un punto de vista religioso, quien sea religioso. Quien no sea religioso, simplemente un mínimo de derechos humanos y de protección de la dignidad humana. Por tanto, creo que en este país todavía falta mucho. Yo no diría que hay un temor de las instancias, digamos, por lo que me ha dado a entender, públicas, políticas, hacia la iglesia mayoritaria. Yo diría que no. Recuerdo que el funeral, me ha venido a la cabeza, del 11M, fue un funeral católico. Y se planteó, bueno, que en otros lugares, por ejemplo en Londres, bueno, también se celebró en la abadía, pero también había participación de otras confesiones. Yo creo que el hecho de abrir, esto es una cuestión de competir, no es un juego de suma cero, lo que yo te doy es porque se lo quito al otro, no. Es decir, si yo doy más espacio a una nueva diversidad religiosa, a una nueva religión para que se exprese, motivado exclusivamente en el ejercicio de un derecho que es tan suyo de la mujer musulmana como el mío. Si una mujer musulmana
quiere llevar velo completo, incompleto, con tal de que se vea el rostro, tiene muchos derechos con nuestro ordenamiento jurídico que la avala. El derecho a la intimidad, el derecho a la autonomía, el derecho a libre desarrollo de personalidad, el derecho a la libertad religiosa, a la identidad cultural, a no ser discriminada. Lo que pasa es que tenemos que quitarnos la doble vara de medir, que parece que unos tienen más derechos que otros. Por tanto, yo creo que si hay que beneficiar a algunos sería, no beneficiar, impulsar lo minoritario, porque no tiene las mismas condiciones de partida que lo mayoritario. Lo que pasa es que, lamentablemente, hay un temor de las instituciones. Yo recuerdo un caso, ahora me estoy viendo en la cabeza, cuando yo trabajo actualmente en el Defensor del Pueblo, en el área de inmigración e igualdad de trato, y cuando vino la Jornada de la Juventud, no sé si os acordáis que vino el anterior Papa, iba a decir Ratzinger, Benedicto XVI, se celebra la Jornada de la Juventud en Madrid. Vinieron aproximadamente, se estima, 1,5 millones de peregrinos. La Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento y las instituciones pusieron al servicio, en este caso, de la Iglesia Católica, sus medios. Es decir, no solamente de seguridad, como decía Eduardo, de tanto la Fuerza y Cuerpo de Seguridad de Estado, sino que además ocuparon el espacio. Se hicieron los confesionarios en el Retiro con colas de personas para confesarse. Bien. Hay personas que se quejaron ante el defensor y dijeron, España es un Estado laico, ¿por qué se permite que en el Retiro hayan 200 confesionarios? Uno, es un tipo, creo yo, que es distinto, planteo aquí para que vean ustedes el matiz, que otra queja de por qué la Comunidad de Madrid ha colgado en la Consejería de Educación, venía a mí aquellos que estáis muertos de sed, algo así. Es decir, ese cartel con un versículo del Nuevo Testamento claramente podría atentar más la laicidad que si se deja o se presta un espacio público para que haya un maratón o haya confesionario. Por tanto, yo creo que estamos ahora mismo en un espacio que tenemos que diferenciar entre el espacio público, qué uso se da, qué momentos, de qué manera participan las instituciones. Se quejaron que había ido Zapatero y toda la plana del gobierno a la misa del Papa cuando vino. Entonces, los ciudadanos se quejaron, no ya por lo que había costado, tal, sino por qué van en representación de qué. Claro, a título particular pueden ir, pero a título, digamos, institucional, era la duda. Entonces, ellos decían, bueno, pues como el 16 de la Constitución dice que los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas las creencias religiosas de la sociedad y mantendrá consiguientes relaciones de cooperación, eso quiere decir que puede ir, hombre, yo personalmente creo que de manera, digamos, como por protocolo, puesto que es también el jefe de digamos, el Vaticano y por tanto viene también representando un jefe de Estado, puede asistir, bueno, aparte de que asistió la plana de todo el gobierno. Ahí sí nos podemos plantear en calidad de qué asisten, porque personalmente obviamente pueden asistir. Representando al Estado español en una misa, quizás se podía plantear. Por lo tanto, creo que hay muchos matices, pero como siempre se dice en el derecho, el diablo está en los matices. Es que los matices lo cambia todo. Cambia cuando realmente un Estado está haciendo funciones que no le competen porque no es un sujeto de fe. Si el presidente de entonces estaba en un funeral, estaba como sujeto de fe representando al Estado español en un funeral, perdón, en una misa católica, obviamente no puede ser. ¿Por qué? Porque hay separación, porque para que haya cooperación, insisto, tiene que haber separación, lo más sano. ¿Quiere eso decir que en aquellos países que tienen iglesia de Estado no es sana, no hay pluralismo? Pues no, porque da la casualidad que la iglesia, como todos sabemos, la reina de Inglaterra es la cabeza de la iglesia anglicana en Inglaterra, son iglesias de Estado y es el país donde mejor tienen estructurada el pluralismo religioso o donde mejor tienen protegida esa libertad religiosa, lo que se llama el multiculturalismo británico. Y se preguntaría, ¿cómo es posible? Pero si la reina es la cabeza de la iglesia anglicana y además la reina. Por tanto, no necesariamente va unido, pero sí es cierto que la aplicación práctica creo que tenemos que dar ejemplo en general, desde el punto de vista, bueno, digo, el Estado, en qué momento confunde, en qué momento no. Y no temer, porque dices tú, precisamente porque tienen en cuenta las creencias pueden estar visiblemente, porque la creencia de la sociedad no avala la naturaleza del Estado, que siempre, insisto, es laico. Pero puede, de alguna manera, apoyar o promocionar. Siempre, yo quizás estoy también en la línea de Eduardo, en cualquier caso, el Estado social que promueve, porque un Estado social y, por tanto, debe prestarlo a las minorías. La mayoría normalmente se sabe agenciar ellas mismas.
Sí, yo en esto que tú comentas, Félix, yo sí creo que en esto hay una diferencia cualitativa entre España y Euskadi respecto a ese pudor institucional en los últimos 30 años, por ejemplo. Yo sí creo que eso sucede a nivel de Euskadi, ha sucedido porque ha habido, bueno, ha habido un cierto tabú, un cierto pudor respecto a posicionarse con el hecho religioso que se identificaba claramente con la Iglesia Católica. Entonces, respecto a esas tres razones que da Javier Elzo, de esa secularización tan rápida y que genera un cierto complejo político y social aquí muy fuerte, muy arraigado, estoy básicamente de acuerdo que hay una reacción muy fuerte al nacionalcatolicismo y a lo que supone eso. No solamente un modelo de iglesia, sino un modelo de España, del cual se alejan todas las instituciones vascas. Y también la corriente europea, por supuesto, y en el tercero ya no estoy tan, o por lo menos no le daría tanto peso, es decir, la sustitución de Dios por patria creo que solo opera para un determinado sector político y que dentro de ese sector político no es todo el mundo eso, sino que hay mucho discurso revolucionario y antisistema que por ahí pasaba la patria y pasaba, podría haber pasado otra cosa. Entonces, más bien lo que sí puede haber es una reacción al origen de ese movimiento político que llamamos nacionalismo, que yo prefiero decir soberanismo, porque de inicio es integrista. Entonces hay una reacción del movimiento respecto a sí mismo de inicio, respecto a las primeras lecturas del 19, que es que la patria está muy ligada a Dios. Entonces hay que separarse un poco de esa lectura y eso ya se nota desde los años 60. Es decir, oiga, no, nuestra patria no es necesariamente una patria católica. Entonces sí, yo sí creo que ha habido eso, que hay un mayor complejo aquí, también por todo el fenómeno, todo el impacto que han tenido los años 60 en Euskadi, lo social, por la propia Iglesia vasca, que es muchísimo más social, ha sido mucho más social, y que entonces ha habido impreso en la propia Iglesia vasca y en los militantes de base de la Iglesia vasca un cierto complejo a la hora de expresarlo públicamente, y normalmente te encuentras mucha gente que defiende que la religión es privada en ese sector. Y os digo, bien, es muy legítimo que tú vivas tu religión de manera privada, no tengas demandas públicas, pero no puedes tampoco imponer eso a otros que viven otras religiones, o la misma, de otra manera. No es la manera correctísima de vivir la religión tampoco. Y todo esto, dicho todo esto, vuelvo a lo último que decía Eugenia, que yo siempre también he defendido. Dicho todo eso, lo que tiene que hacer el Estado en el ámbito social, en el ámbito cultural, es apoyar a los que menos tienen y favorecer que los que menos posibilidades tienen puedan ejercer sus derechos y tengan sus oportunidades. Los que ya tienen muchas, si ahora hacemos una regulación diciendo no se construyen más centros de culto en San Sebastián. Claro, la Iglesia Católica ya tiene muchos. Posiblemente sobran hoy en día. Sociológicamente sobra espacio. Los que no tienen son otros. Entonces les estás diciendo a esos que no pueden tener. En esta ciudad todavía no hay una mezquita. Eso es un déficit de infraestructuras sociales. Pues está bien tener un palacio de congresos y un campo de fútbol y una pista de atletismo y un velódromo y un no sé qué, pero también es necesario tener espacios para mínimos para que los sectores sociales puedan pues ejercer su vida. Es una manera de participar, es una manera de estar visible, es una manera de... Entonces, creo un poco que, no sé si el análisis lo puedes compartir o no, pero creo que ha sido también hay un cierto complejo arrastrado. Pero ahora yo sí percibo, y en esto, pues bueno, me alegro también un poco de que, bueno, desde la academia algo hemos podido ir influyendo. Y yo sí veo ahora al gobierno vasco, con el Endacari al frente, que las ideas en estos tienen bastante más claras. Y que, bueno, dice, bueno, efectivamente, aquí hay que enfrentar esta realidad. Lo que pasa es que luego es tan asimétrica, pues que es complicado. Pero que esto es un tema de derechos humanos, no es un tema de otra cosa, es un tema de derechos humanos, de ciudadanía, y tenemos que hacer políticas para ello, sensatamente, poco a poco, lo que se quiera, pero esto está ahí. Yo ahora sí percibo paulatinamente otra entrada en estos temas, ¿no? Yo puedo seguir debatiendo, pero lo interesante no es que siga debatiendo yo, sino que aquí hay una pregunta, allí hay otra. Empezamos. Bueno, muchas gracias por vuestra orientación y por vuestra mentalización. Precisamente este año, que es aquí la ciudad de cultura europea, pienso que se debía aprovechar, como estas conferencias, para ir mentalizando a la gente y abriendo las mentalidades de la gente a los padres de familia, sobre todo los centros educativos,
habría que hacer ese tipo de debates y conferencias. Hay que empezar desde los niños de abajo a los padres de familia, porque hay muchas personas ahí que tienen que educar a sus niños, en la multiculturalidad y la multirreligiosidad. Y entonces me parece que es fundamental. Y pienso que este año, precisamente como va a venir gente de muchos países, pues sería un año ideal para fomentar esto en distintos lugares. Muchas gracias por vuestra orientación. ¿Quién es? Bueno, quizá yo lo que planteé pues sale un poco de... A mí todo esto me parece muy interesante y me parece clave en estos momentos. Pero hablaría yo también de una diversidad, de una pluralidad al interior de cada confesión religiosa. Dentro de cada confesión tiene que darse un pluralismo y una pluralidad y una multiculturalidad. Yo funciono con parámetros teológicos muy distintos de otros. Yo pertenezco a la Iglesia cristiana, pero puedo pensar que las procesiones de Semana Santa son realmente un obstáculo para que realmente un hombre pueda acceder a la experiencia auténtica de la fe y de que ese pietismo le esté frenando. Entonces, claro, ahí hay un problema de multiculturalidad dentro de la propia confesión. No digamos nada dentro del Islam y otros campos donde efectivamente no existe el mínimo rigor crítico interno, de forma que pudiera haber en estos momentos, ante el tema del yihadismo y todo esto, posiciones críticas interiores, internas, donde efectivamente el Islam, claro, lógicamente, pero bueno, yo en estos momentos estoy hablando un poco más desde el punto de vista cristiano, ¿no? Que hay un problema realmente de falta de ese pluralismo, de esa diversidad cultural al interior mismo de las confesiones, que eso es un problema terrorífico, claro, pero que va más lejos de lo que habéis planteado seguramente. Bueno, yo como buena andaluza soy hermana de unas pocas hermandades en mi pueblo, es muy aficionada a las procesiones. Estoy de acuerdo con usted, es decir, que de la pluralidad sale la riqueza. Y cuando hay pluralidad hay mayor libertad. ¿Por qué? Porque hay mayor capacidad de optar y elegir. Cuando no se puede elegir, la libertad está menoscabada. También al interior, y todos sabemos que las comunidades cristianas al principio primitivas eran mucho más plurales de lo que luego fue progresivamente la historia de la Iglesia. Sin embargo, dicho esto, que creo que sí, y en esto a unas confesiones cristianas de corte protestante son mucho más asamblearias que nuestra Iglesia católica, y aunque tampoco es objeto de la conferencia, la experiencia de Dios es muy individual. Por tanto, aunque pueda echar así para atrás una madrugada en Sevilla, o puede venir alguien de fuera diciendo, aquí cómo se conmueve, hay personas que esa es la vía de entrada a esa comunión, en una imagen, en unas marchas procesionales. Y yo vengo de un pueblo pequeñito, no es ni Sevilla, ni Málaga, ni ninguna ciudad grande donde todo se mueve en torno a las procesiones, pero sí, lo sagrado toma las calles y la gente se comunica con Dios y conecta a través de ciertas imágenes. Por tanto, nos guste más o nos guste menos, también es parte de esa pluralidad, ese tipo de procesión o ese tipo de manifestación religiosa. También es cierto que debe estar abierto a otro tipo de manifestaciones. Y todo depende de la manera que nosotros tengamos de nuestra mirada. Mi mirada como andaluza a una procesión de Zamora me puede parecer de lo más sobria, y alguien viene a un poco mi cultura, mis raíces, y le puede parecer un folclore porque levantamos a la Virgen, la bailamos y hacemos palmas, ¿no? Es decir, pero la gente se conecta. Con lo cual, la manera de conexión, los caminos de Dios, todos lo sabemos, son infinitos. Pero bueno, volviendo también a la pregunta, simplemente comentar, lo de educación me parece fundamental. No solamente como motivo de la ciudad europea, ahora de San Sebastián, sino en general. Es decir, educar no en el sentido de quizá adoctrinar, que eso es cuestión de cada una confesión religiosa, es que hay que enseñar
sobre otro tipo de cultura, otro tipo de religión. En muchos países diferencian, en los países protestantes diferencian claramente lo que es la asignatura de religión como catecismo, adoctrinamiento, fuera del currículum, a veces dentro de algunas escuelas, pero también son obligatorias la asignatura de conocimiento de otras religiones. ¿Por qué? Porque conocer te hace abrir más horizonte y entender. Y muchas veces cuando entendemos las cosas solemos aceptarlas mejor. Es más difícil aceptar sin entender. El Islam que nos venden como un yihadista que no va a entender nadie cómo lo vamos a aceptar. Hay otro tipo de Islam, hay otras corrientes de Islam, hay pluralidades del Islam, que no las que nos están presentando los medios. Por tanto, por supuesto, la educación pero desde pequeñitos. Hay que evangelizar la religiosidad popular. Porque hay que aprovechar esa riqueza de la religiosidad popular para evangelizarla y abrirla a otras que pueden enriquecer. Eso sí que hay que aprovechar eso, pero hay que evangelizar la religiosidad popular. Bueno, el ámbito de la educación siempre es clave en este tipo de temas, ¿no? O sea que luego yo suelo preguntar, bueno, el problema es ¿y quién educa a los educadores? Porque claro, la educación por sí sola, los que educan también son como nosotros. Entonces, en fin, siempre tenemos un problema. Por una parte, al hablar de educación dilatamos toda una generación pensando que la siguiente va a ser estupenda, pero claro, los que les están educando ya son como nosotros. Entonces, bueno, siempre es limitado también el instrumento, pero evidentemente es una clave de futuro. Respecto a tu intervención, me vas a permitir cierto diálogo, no sé, o que lo aproveche un poco. Pero yo creo que conecto bien con lo que tú comentabas. Sí, bueno, no quisiera pensar que nadie piense que yo estoy en contra de las procesiones y todo esto, ¿eh? No. Solamente lo que sí planteo es que, bueno, que en estos momentos en mi situación es más lo que me preocupa más. El tema de un pluralismo interior que la conexión con otras cosas y tal. Y, voy un poco por ahí. Yo estuve en Sevilla y fui a estudiar ese hecho. A ver si las procesiones ayudan o es una dificultad para llegar al acceso a la fe. Lo mismo que las procesiones puedo decir de cualquier pietismo, de cualquier tipo de pietismo. Esta es una pregunta muy seria. Si realmente se puede evangelizar una religiosidad popular o no, bueno, eso es un tema que está ahí en el fondo que hay que estudiar seriamente. Sí. Bueno, no, decía que podía conectar pues muchas cosas, pero ahora ya nos estamos cambiando un poco la chapela de una cosa a la otra, pero bueno, hablando desde una clave más cristiana, porque efectivamente la religión y las procesiones es una expresión muy clara de eso, pero hay una versión tan agónica, tan de dolor, tan de sufrimiento, Había una persona que no ha tenido educación religiosa, atea, porque no ha tenido ninguna educación religiosa, ni buena ni mala, no la ha vivido. Claro, entrando en algunas iglesias, enseñándole, mira esto que me dice, ¿por qué en todos estos templos siempre tiene que haber una persona en una posición dolorosísima, sangrando, que preside? O sea, y como estamos tan acostumbrados, en el sitio en el que os juntáis, lo primero que se ve es uno sufriendo, muriendo. Bueno, luego le puedes explicar toda la teología que quieras, pero tiene cierta razón de que la presentación no es la más comercial, digamos. O sí, no sé, igual sí. Pero bueno, a lo que voy es a que esa pluralidad interna, efectivamente, de hecho nosotros cuando hicimos yo hace años aquí también un pequeño congreso sobre diversidad religiosa y varias ponencias y tal, y una fue sobre la pluralidad, la diversidad dentro de las religiones, en particular estábamos hablando de la Iglesia Católica, claramente, ¿no? Ahora, también yo medio en broma, medio en serio, a muchos amigos y amigas de comunidades de base y tal, y con el discurso de yo sí soy, pero no tengo por qué seguir la doctrina de no sé qué, les suelo decir, es que tú lo que pasa es que eres protestante, lo que pasa es que no lo quieres reconocer, porque claro, la Iglesia Católica es lo que es. Pero bueno, dicho eso también, lo que quería un poco llamar la atención es, y entiende menos, pero sí quería llamar la atención un poco cuando has dicho, el Islam no tiene un mínimo rigor crítico, no hay un mínimo rigor crítico en el Islam. Sí, en el Islam sí hay un mínimo rigor crítico. El Islam es muy grande, son 1.500 millones de personas del mundo y tienen tanto rigor crítico como los demás, porque tienen gente intelectuales muy buenos, tienen muchas corrientes, unos van a no sé dónde y los otros son lo contrario, es decir, lo que pasa es que no se conoce desde aquí. Y ellos podrían decir lo mismo de otros,
incluidos los nuestros, porque también pueden decir, pues fíjate qué rigor tienen, que la situación esta, aquella, lo que está pasando aquí, dentro de la Iglesia, lo que hacen, lo que no hacen, lo que dejan, lo que no dejan, la mujer, etcétera, etcétera, podrían decir lo mismo. Entonces, sí creo que lo que pasa es que a veces no conocemos, pero el Islam y el cristianismo, que son dos religiones muy paralelas en cantidad de cosas, y hay sustrato intelectual suficiente en cualquiera de las dos. Otra cosa es que tenga más o menos éxito, pero precisamente por el tema que hay aquí con el Islam, la islamofobia que hay en esta sociedad, porque esta sociedad es islamófoba, pues lo que tenemos que intentar es, al revés, cuidar el discurso para enfatizar lo que hay de bueno, para que el discurso sea en clave positiva y constructiva, yo creo, entre todos. No sé si hay alguna pregunta más. En cuanto a esto de que tendemos a ir contra el Islam, yo lo que digo, y en los países islámicos próximos aquí, ¿cuál es su actitud ante el mundo cristiano? ¿Qué más da? Sí, quiero decir lo siguiente, ¿no? Pero yo hay otra cuestión. Yo creo que el planteamiento, me da la impresión, nosotros, de una manera u otra, ha pasado una revolución francesa, digamos. El derecho de la libertad y de la igualdad están ahí. Lo quiera o no la Iglesia, está ahí también. ¿Eso existe en el mundo islámico? Voy a lo de que qué más da, un poco provocativamente. Pero cuidado con creernos superiores al resto del planeta. Cuidado con creernos los más evolucionados. No es cuestión. Yo creo que es también es bastante fundamental el tema, o sea. Pero quiero decir, primer punto. En clave de derechos humanos no hay principio de reciprocidad. Es decir, es que como ellos allí no hacen tal, nosotros tampoco respetamos cual. No, a mí lo que me importa es esta sociedad cómo lo organizamos. Lo organizamos respetando los derechos de quien sea. Por supuesto, mejor que también en todos los países se respeten, por supuesto. Pero yo, porque no se respeten en otro, no lo voy a dejar de respetar en el mío. O sea, el tema de... es que allí dejan, no dejan. Bueno, ese es un punto que yo creo que hay que dejar claro. En derechos humanos no hay reciprocidad. Y segunda cuestión. Claro que hay países donde hay mayoría sociológica islámica y países donde hay mayoría sociológica cristiana. Hay mayoría sociológica de lo que sea. Pero hay países de mayoría sociológica musulmana muy distintos entre sí, porque hay bastantes, y con constituciones distintas y con ordenamientos distintos, ojo, y con evolución económica también distinta, porque es fácil compararse cuando uno le va mucho mejor que al otro. Habría que comparar la España de los años 60, no estaríamos tan contentos con las normativas que teníamos aquí hace no sé cuántos años, ¿no? Y luego también evitar, en mi opinión, hay que evitar también esa dualidad de que parece que lo musulmán es de allí, y son en no sé qué países, y que los nuestros no son. Aquí hay muchos conciudadanos nuestros, vascos, vascas, unos venidos de otras tierras, es cierto, pero otros nacidos aquí cada vez serán más, y otros que estaban aquí y que se han pasado, o que se han hecho no sé qué, o qué tal, que son musulmanes. Luego, aquí, no hay un aquí y allí tan claro, ni lo va a haber cada vez más. Entonces, normalmente esa dualidad, a mi modo de ver, lleva un discurso que no conviene socialmente, porque acaba haciendo dos trincheras, y los buenos somos nosotros, por supuesto, porque obviamente, si somos nosotros, tenemos que ser los buenos. Y los otros, por tanto, son los malos. Lo nuestro siempre es mejor. Siempre... Entonces, ese tipo de dualidades no nos ayudan a convivir en una sociedad. Aunque no queramos salir de esta ciudad, en esta ciudad ya hay musulmanes. Y unos se apellidarán Ali no sé cuántos y otros se apellidan Ocho Torena. Y al revés. Y luego, evidentemente, que hay países donde no hay un mínimo respeto a los derechos humanos, sí. Y ojalá trabajemos entre todos para que vaya siendo. Que algunos son de mayoría musulmana, también, efectivamente. No todos. Hay muchos países de mayoría cristiana donde también pasa eso. Entonces, yo creo que esas dualidades tenemos que intentar, y nosotros estamos aquí para luego transmitir. Tenemos que ir acabando. Sí, no. Dice que algunos países de tradición cristiana también
que no se respetan los derechos mínimos. Bueno, en España hace 50 años no se respetaban, era un país cristiano. Pero bueno, en América Latina, hay muchos países en el mundo donde hay una mayoría cristiana y donde no se respetan. Y Estados Unidos, donde también hay mayoría cristiana, en algunos estados sigue habiendo pena de muerte, y etcétera. Es decir, que podríamos hablar mucho de todos. Entonces, a veces se hace un maniqueísmo que yo creo que, primero, no es justo, y segundo, no es el lenguaje que nos ayuda a ir avanzando en clave constructiva. Esto todo no es una crítica directa a lo que te estás diciendo, pero yo creo que conviene que los diálogos los vayamos construyendo para avanzar, no para separar. Eugenia, si me prometes en 2 minutos, para que... Mucho ya lo ha contestado Eduardo, pero no solamente por el principio de reciprocidad. Muchas veces parece que el Islam es incompatible con los derechos humanos, y no. Existe una declaración universal de los derechos humanos que la mayoría lo firma y lo suscribe en el 48 países occidentales. Existe también una declaración no universal, se llama Declaración de los Derechos Humanos de los países islámicos. Eso por un lado. Y en segundo lugar, el tema de los derechos humanos, tendríamos que ver y revisar lo que tiene de humanitario y social el Islam. No es por abrir aquí de nuevo, ya que estamos cerrando un debate, cuando aquí se critica la poligamia, es muy interesante saber cómo y de qué manera y por qué surge la poligamia en las sociedades musulmanas, que era para proteger a la mujer del hermano que se quedaba viuda y se casaba, lo mismo que en los judaísmos. Quiero decir que a veces nosotros ahora, con nuestra perspectiva de Occidente, ya entre comillas evolucionada, miramos instituciones de Islam que nos parece totalmente, digamos, premodernas y que tienen su justificación. Efectivamente, ha habido una secularización en nuestras sociedades, una revolución francesa, una revolución de ideas, una ilustración. Y en las sociedades musulmanas también, aunque hay muchos intelectuales que efectivamente tienen que dar un paso más y dicen que tiene que haber todavía otra gran revolución dentro del Islam. Pero las grandes 4 escuelas de pensamiento del Islam a veces son muy distintas. No es lo mismo un suní que un chií. Y muchas veces entre ellos mismos están continuamente, digamos, discrepando. Como en su día nosotros tuvimos guerra de religión. Y de fuera dirían, ¿pero qué haces si son todos cristianos? No, porque no protestantes, todos católicos. Y nos matábamos. Y ahora criticamos lo que está pasando en Siria o lo que pasaba en Irán. No, lo que quiero decir es que siempre ha habido esa constante que nosotros ahora criticamos, la hemos sufrido nosotros, y existe pluralidad dentro del Islam, existe también respeto a los derechos humanos, algunos según su concepción, otros claramente distintos a la que tenemos nosotros, pero creo que lo ideal es predicar una mínima e igual dignidad humana para todos. Ahora ya dejo la cuestión es ¿qué es la dignidad humana? Seguro que para un musulmán es algo distinto que para nosotros. Bueno, me suele gustar decir que lo importante en las conferencias es empezar con puntualidad, pero también terminar con puntualidad. Por lo tanto, eskerrik asko, Eduardo, eskerrik asko, Eugenia. Y hasta el jueves que viene, que tendremos la conferencia de Isabel Vences, profesora de la Universidad Complutense, politóloga, que versará también sobre el multiculturalismo. Eskerrik asko denoi.